Freddy sabe dónde estás. Marcos siempre había sido un niño curioso, y en el mundo del internet, esa curiosidad lo llevaba a lugares inesperados. Había oído hablar de Five Nights at Freddy's, un juego del que todos sus amigos hablaban con emoción y terror. Había visto vídeos, leído foros y escuchado rumores acerca de los animatrónicos que acechaban a los jugadores. Pero algo en todo eso lo intrigaba más que asustarlo. Así que, una noche, decidió descargarlo. El juego comenzaba con una pantalla sencilla, mostrando la pizzería y las instrucciones básicas. Ser un guardia de seguridad, controlar las cámaras, y cerrar las puertas si algún animatrónico se acercaba. Las primeras 5 noches fueron lo que esperaba. Tenía sustos, pero se sentía en control. El miedo era parte de la diversión, y pronto se acostumbró a la rutina de revisar las cámaras, controlar la energía, y vigilar a Freddy, Bonnie, Chica y Foxy. Pero al llegar la noche 6, las cosas empezaron a sentirse diferentes. La atmósfera del juego había cambiado. Los animatrónicos parecían moverse más rápido, sus ojos vacíos lo seguían más de lo habitual. De vez en cuando, las cámaras fallaban, mostrando pantallas estáticas, pero entre esas interferencias, Marcos comenzaba a ver algo más. Imágenes rápidas y borrosas de lo que parecía ser su propia habitación, vistas como si alguien más estuviera mirándolo. Al principio pensó que era parte del juego, un truco psicológico para aumentar el miedo, pero el presentimiento oscuro crecía en su interior. Después de varios intentos fallidos, finalmente logró completar la noche 6, suspirando de alivio. Se sentía agotado y listo para apagar el juego, pero notó algo inusual. Un mensaje parpadeó en la pantalla, más rápido de lo que pudo leerlo. Al principio pensó que era solo un error gráfico, pero cuando el mensaje volvió a aparecer, su sangre se heló. Freddy sabe dónde estás. Marcos intentó cerrar el juego, pero su computadora no respondía. La pantalla comenzó a parpadear con más mensajes, cada vez más rápidos. Ya te vio. No puedes escapar. Míralo detrás de ti. Se giró nervioso, mirando hacia su oscura habitación, pero no vio nada. Aún así, el miedo lo paralizaba. Entonces, sin previo aviso, su computadora explotó. Un fuerte estallido sacudió la habitación, el monitor se hizo pedazos y los cables chisporrotearon. Marcos gritó y saltó hacia atrás, golpeándose contra la pared. El cuarto quedó sumido en la penumbra, apenas iluminado por las luces de la calle que se filtraban por las ventanas. Apenas recuperándose del susto, escuchó algo que lo dejó sin aliento. Una risa, suave y siniestra, proveniente del piso de abajo. Al principio pensó que era su imaginación, un eco residual del juego. Pero la risa continuó, cada vez más fuerte, y pronto reconoció ese sonido. Era la misma risa de Freddy que había escuchado decenas de veces en el juego, pero ahora, estaba en su propia casa. Marcos, con el corazón en la garganta, corrió a esconderse debajo de su cama. Era el único lugar donde se sentía seguro, aunque sabía que no lo estaba. Intentó controlar su respiración, tapándose la boca para no hacer ruido. ¿Cómo podía estar pasando esto? Se repitió una y otra vez que era solo un juego, que Freddy no podía estar realmente allí. Pero entonces escuchó algo que lo hizo estremecer. Pasos. Lentos, pesados, y arrastrándose por el pasillo. Cada vez más cerca. Intentó no moverse, pero el miedo lo estaba consumiendo. Justo cuando pensó que el sonido desaparecería, se escuchó otro ruido que lo hizo soltar un gemido involuntario. Gritos. Eran gritos desgarradores, que venían desde el piso de abajo.
El sonido era insoportable, y aunque quería salir corriendo, no podía moverse. No quería creerlo, pero el pánico lo paralizaba. Algo estaba ocurriendo en su casa, algo más allá de su comprensión. El tiempo pasó de manera incierta, minutos que se sintieron como horas. Los gritos cesaron de repente, dejando un silencio inquietante en el aire. Con las manos temblorosas y el estómago revuelto, Marcos finalmente reunió el valor para salir de debajo de su cama. Su corazón latía a 1000 por hora mientras bajaba las escaleras lentamente. Lo que encontró al llegar al salón fue algo que jamás podría borrar de su mente. Sus padres estaban allí, pero no como él los recordaba. Sus cuerpos estaban metidos a la fuerza en trajes de animatrónicos. Freddy y Bonnie, pero no eran los animatrónicos del juego. Eran grotescas imitaciones hechas con los cuerpos de sus padres. Los ojos de su madre estaban abiertos de par en par, pero vacíos, y el cuerpo de su padre colgaba sin vida, aplastado por el peso del traje de Freddy. El terror y el dolor lo invadieron por completo. Cayó de rodillas frente a ellos, gritando de manera desgarradora. Las lágrimas no paraban de caer mientras intentaba comprender lo que veía. ¿Cómo podía ser real? ¿Cómo podían estar muertos? ¿Y por qué estaban vestidos como los animatrónicos? Su mente no podía procesarlo. El sonido de sirenas en la distancia interrumpió sus pensamientos, pero Marcos estaba demasiado aturdido para reaccionar. Cuando la policía llegó, encontraron a Marcos en estado de shock. Apenas podía hablar, y cuando finalmente lo hizo, les contó todo lo que había sucedido. Les habló del juego, de los mensajes, de las risas, pero nadie le creyó. Los agentes pensaron que el niño estaba demasiado traumatizado por la muerte de sus padres, incapaz de distinguir la realidad de la fantasía. No había señales de intrusos, ni evidencia de que algo sobrenatural hubiera ocurrido. Lo único que encontraron fue una computadora rota y 2 cuerpos en trajes de animatrónicos. Marcos fue llevado a un orfanato tras la tragedia. Ya no tenía a nadie más en el mundo. Las noches en el orfanato eran largas y silenciosas, pero el terror nunca lo abandonó. No importaba cuántos días pasarán desde la noche en que perdió a sus padres, cada vez que apagaba las luces sentía que algo lo observaba. Escuchaba susurros, suaves al principio, pero inconfundibles. Era la risa de Freddy, siempre presente, siempre acechando. El niño dejó de dormir, sus ojos siempre abiertos en la oscuridad, observando las sombras moverse. Los otros niños en el orfanato comenzaron a notar su cambio. Se volvía más retraído, más distante. Le decían que todo había sido una pesadilla, que debía olvidar lo sucedido, pero Marcos sabía la verdad. Freddy lo estaba casando. Freddy sabía dónde estaba. Una noche, incapaz de soportar más el terror, Marcos decidió enfrentarse a lo que lo acechaba. Se levantó de su cama y caminó hacia el pasillo oscuro del orfanato. Cada paso resonaba en el silencio, y con cada paso, la risa se hacía más fuerte. Sabía que Freddy estaba cerca. Lo sentía. Al llegar al final del pasillo, se detuvo, paralizado por una presencia que no podía ver, pero que estaba allí, justo detrás de él. Y entonces, todo quedó en silencio. Al día siguiente, lo encontraron muerto en su cama, con una expresión de terror en su rostro y sus ojos fijos en la oscuridad del pasillo. Nadie supo que lo mató. No había señales de violencia, ni huellas. Solo la sensación inexplicable de que algo más había estado en esa habitación, algo que había estado esperando en las sombras. Y lo peor de todo,
En la pantalla rota de su computadora, aparecía un último mensaje, parpadeando débilmente entre la estática. Freddy sabe dónde estás.